Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Una mañana fría, ¿cierto? Hacía día no me ponía chaqueta por la mañana. Amanecí con mucho frío. Bueno, me alegra mucho verles. A ver, yo miro algunas ovejitas, algún tiempito que no les veía por acá domingo en la mañana. Me alegra verles. Bueno, mis amados, estamos en una serie que la hemos titulado, ¿cómo la hemos titulado? Crezcamos en fe, porque no es solamente crecer yo a nivel individual, sino que crezcamos en comunidad, como iglesia, porque somos un cuerpo, somos una familia, somos un rebaño. Así nos ve la palabra de Dios, así nos ve Dios. No somos solamente individuos, sino que somos una congregación, una comunidad. Entonces, por eso es importante que pensemos que hay que crecer todos. Y si yo veo que mi hermano, mi hermana, yo veo que no está creciendo, hay que orar por él, hay que orar por ella, y hay que ver cómo le puedo ayudar para que crezcamos juntos. Porque el éxito de nuestra iglesia será si todos crecemos en fe. Bueno, yo he compartido con ustedes, de pronto en esta serie, ustedes ven que hemos colocado varios ejemplos de personajes. Vimos primero el personaje de David, vimos el personaje de Josué, que nos ayudan precisamente como ejemplos en algunos momentos de su vida para nosotros crecer en fe. Hoy vamos a mirar un personaje del Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a ir al Nuevo Testamento y sobre todo que quiero compartirles hoy los 5 secretos, escuche, 5 claves, como usted lo quiera llamar, 5 secretos para empezar de nuevo y sobre todo para dar un paso de fe. Por eso le he puesto, de hecho tenía otro título, pero a última hora le cambié el título y es Dando el paso de fe. Dando el paso de fe. Y sobre todo porque cuando estaba estudiando y haciendo mis apuntes para la prédica de hoy, ya a última hora recordé en dónde era que habíamos obviamente quedado, sobre todo cuando vimos lo de Josué, que quedó ahí en el Jordán y les tocó dar ese paso de fe. Y si no hubieran dado ese paso de fe para meterse en el Jordán, el milagro no hubiera ocurrido. Entonces hay momentos en que nos toca dar el paso de fe. Entonces hoy vamos a mirar precisamente cómo la palabra del Señor nos ayuda a dar ese paso de fe. A modo de introducción, déjeme decirle que hay cosas que a veces no nos dejan dar el paso de fe, es porque a veces estamos todavía muy estancados en el pasado. Todavía seguimos en el pasado. Todavía seguimos con remordimiento, todavía seguimos a veces con falsa culpa cuando el Señor hace rato nos perdonó. Y ahí sigue ese pasado, ahí sigue atormentándonos. Y también nosotros de pronto en un momento de la vida también nos hemos saboteado. Porque el principal enemigo de uno crecer, a veces le echamos toda la culpa al diablo. No, créame que el principal enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Nuestros apetitos pecaminosos que no los sabemos controlar, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero en esta mañana sobre todo decirle que no importa el pasado, no importa lo que haya pasado con tu vida en meses pasados o lo que estés viviendo ahora, tú puedes empezar de nuevo. Y puedes empezar de nuevo a crecer, a fortalecerte en fe. Ya ha pasado 6 meses del 2021. Increíble. Empezamos este año también, yo les exhortaba, les animaba que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Así empecé este año, yo recuerdo muy bien. Ya han pasado 6 meses. Y algunos todavía los veo estancaditos, todavía no los veo dando ese paso de fe. Yo quiero compartirles hoy la historia de un momento en que Jesús, cuando ya su fama estaba creciendo, multitudes lo estaban siguiendo, obviamente por los milagros más que por sus enseñanzas, porque la mayoría lo seguía más por los milagros que por las enseñanzas. Y la fama porque estaba sanando paralíticos, estaba sanando leprosos, estaba volviéndole obviamente la audición a los sordos, el habla a los mudos, también la vista.
a los ciegos. Y entonces su fama se extendía y claro, todo enfermito que había por ahí en esas regiones anhelaba que Jesús pasara por ahí. Anhelaba tener un encuentro con Jesús. En algún momento Jesús se encuentra pasando por las calles de Jericó. No Antioquia, sino Jericó, la de la Biblia. Y ahí está, pasando por las calles de Jericó, una gran multitud la estaba siguiendo, pero había un ciego al lado del camino, al borde del camino. Del único ciego que yo sé, si encuentra otro ciego con algún nombre, me comparte, porque yo no lo he encontrado. El único ciego que he encontrado en el Nuevo Testamento con nombre propio, porque la Biblia simplemente dice que sanó a un ciego, a dos ciegos, pero no habla de nombres propios. Este personaje es tan especial que la Biblia le da un nombre, tiene un nombre y lo coloca. El Espíritu Santo inspiró para que ese nombre quedara registrado y es el ciego Bartimeo. Bartimeo. Así que en esta mañana yo quiero que ese nombre se les quede muy grabado, porque vamos a aprender unas lecciones fascinantes de la vida de Bartimeo. Ser ciego en la época del Nuevo Testamento, sobre todo un ciego pobre, eso era desastroso. Pues ciego con platica, difícil la cosa, complicado, pero más llevadero, ¿cierto? Peor aún, en esa época no existía todo lo que existe en el día de hoy, esos bastones especiales, esos perros especiales. No, la vida de un ciego en esa época era muy complicada, y si era pobre, peor todavía, no tenía los recursos, porque está pidiendo limosna, por eso sabemos que es muy pobre. Está pidiendo limosna. Ahora, mientras todos los días en esa rutina y en esa vida tan triste, todos los días estar pidiendo limosna al lado del camino, lo más seguro es que alguien venía, le ayudaba, lo dejaba ya tempranito en la mañana y ahí se quedaba ese hombre todo el día pidiendo limosna, y por la tarde lo más seguro es que venía alguien o la misma persona o otro a ayudarle a volver a su casita. Muy difícil, pero en medio de eso todos los días empezó a escuchar de un tal Jesús de Nazaret, y empezó a escuchar de Jesús, del Hijo de Dios, y empezó a escuchar cosas maravillosas, y empezó a escuchar que Él estaba sanando y que Jesús le interesaba los pobres, que Él se interesaba por los enfermos, que Él estaba aún sanando leprosos, que aún tocaba a los leprosos, y eso no era normal en la época de Jesús. La gente, a los enfermos y sobre todo a los lisiados, a los ciegos, eran personas marginadas, eran personas que no eran bien vistas por la sociedad, eran muy menospreciadas. Entonces este ciego, cuando escucha que Jesús está sanando, que Él se interesa también por los pobres, claro que él anhela, por supuesto anhelaba que Jesús le sanara, y en ese momento ahí es donde escucha que Jesús viene, porque todo el mundo empieza a hablar que viene, que llegó a Jericó, y Él está ahí. ¿Cómo anhelaría Él que pasara por esa calle? La Biblia no da más detalles, el hecho es que Él está ahí, Él dice: yo esta oportunidad la tengo que aprovechar. Por eso, de eso es que vamos a hablar en esa mañana. ¿Cómo dar un paso de fe? Acompáñenme un momentico, cierre sus ojos y por favor pídale al Espíritu Santo en esta mañana y dígale: Señor, háblame a través de esta historia de Bartimeo. Padre, en el nombre de Jesús te pido que a través de tu Espíritu Santo tu palabra llegue a lo más profundo de los corazones de tus hijos y de tus hijas en esta mañana. Que tu palabra cambie, que tu palabra transforme, que tu palabra edifique, que tu palabra también redarguya, si es el caso, en esta mañana. Pero Señor, levántanos, Señor, fortalécenos en la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por tu palabra, Señor. Que la palabra de hoy nos llene de mucha fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí viene entonces el primer secreto. El primer secreto es: aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47. Por favor, abra su Biblia o en la pantalla lo encuentra. ¿Están conmigo? Entonces dice la palabra que entonces vienen a Jericó. Esa es la diapositiva número 4. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía,
Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, versículo 47, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces, en otras versiones dice, y a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar en medio de la multitud. Uno entendería por qué empezó a gritar. Era una multitud, todo el mundo estaba gritando, quizás hosanas también al hijo de David, como en alguna oportunidad cuando entró a Jerusalén. Muchos gritos, mucho alboroto, y el ciego tiene entonces que levantar su voz para poder ser escuchado, porque él dijo: esta es la oportunidad de mi vida. ¿Será que otra vez va Jesús a pasar por Jericó? Yo no creo. Esta es la oportunidad. Yo voy a tener que hacer bulla, es ahora o nunca. Y ahí es donde entonces empieza a gritar. Él no retarda, él no dice voy a esperar, no, él no espera, de una vez lo hace. Voy a empezar ahora. Y esa es la clave, mis amados. Si yo quiero crecer en fe, si yo quiero fortalecerme, si yo quiero llenarme de lo que Dios quiere obviamente darme, de su poder y de todo lo que estamos hablando, lo que yo tengo que hacer es empezar de nuevo, pero empezar de nuevo requiere muchas cosas que hemos hablado en semanas anteriores, pero también requiere que yo dé un paso de fe. Y ese paso de fe ya me habla a mí de acción, es ahora o nunca. Nosotros, el Señor nos está dando una oportunidad muy preciosa en este momento. En medio de una pandemia, en medio de una crisis tan tremenda por la que estamos viviendo, que nosotros estemos vivos es una gran oportunidad que Dios nos está dando. Así que aprovechémosla, porque usted y yo no sabemos si mañana estamos vivos. Uno hoy está aliviado y al otro día resulta que está súper enfermo. Yo hace unos mesecitos estaba súper y de la noche a la mañana resulté enfermo. Amados, otra vez, es la oportunidad, hay que aprovecharla. Es ahora. Cuando Bartimeo se levantó ese día, yo creería que esto fue un lunes. Empezando semana, complicado empezar semana, ¿cierto? Y cuando él empieza la rutina del día, yo me imagino, él pensaría otro día más, y lo llevaron allá, se siente que su vida es miserable, ahí está solo, se siente abandonado, también despreciado por la sociedad. No tuvo tiempo realmente de prepararse, nunca se imaginó que Jesús iba a pasar al lado de él. Así que no tuvo tiempo para prepararse para Jesús. No tuvo tiempo para planear algo con Dios en esa mañana, un encuentro. No, él no tuvo tiempo para eso, ni siquiera sabía. Fue simplemente una oportunidad, como decimos nosotros, que le cayó encima. Le cayó encima. Ese día, discúlpenme que hable así de esa manera como hablan en términos seculares, ese día se ganó el gordo, el premio gordo, porque se ganó la lotería ese día, porque nadie sabía, él no sabía que Jesús iba a pasar por Jericó. Entonces, alrededor de nuestra vida, mis amados, hay oportunidades diariamente que se nos presentan, diariamente se nos presentan oportunidades. Y quiero que en esta mañana piense, por supuesto, en muchas oportunidades. Yo sé que algunos están pensando ya en oportunidades económicas, quizás está pensando en otras oportunidades, pero yo más que todo estoy pensando en oportunidades de servirle al Señor, oportunidades de obedecer al Señor, oportunidades de dejarme usar por el Señor. En eso es que estoy pensando. Por supuesto que usted lo puede aplicar a nivel de familia, a nivel de otras oportunidades, pero yo quiero decirle una vez más, todos los días se nos presentan oportunidades en nuestra vida, todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no las aprovechamos? Esa es la gran pregunta. Por supuesto que tiene aplicación en eso que estás pensando también, pero ¿por qué no aprovechamos las oportunidades? Simplemente por una palabra tan sencillita como esta: postergación. Postergamos todo, dilatamos todo. Otro sinónimo de postergar, procrastinar, dicen también otros, una palabra más técnica. Postergar es una palabra que nosotros la usamos mal. Este sí que posterga todo, ¿no? Este sí que posterga todo. Entonces, ¿cuántas veces de pronto uno se ha matriculado? Ayer compartía con Redil Aguacatala estos principios. ¿Cuántas veces uno se ha matriculado de pronto en un gimnasio, sobre todo al comienzo de año? Que porque quiere ejercicio, fortalecerse y se matricula. ¿Cuántas veces se ha quedado la matrícula o la mensualidad paga y nunca fuimos? Porque dijimos, sí,
yo esta semana empiezo, mañana, y empezamos con de mañana en mañana. Eso es lo que se llama el síndrome de mañana, porque todo lo postergamos. Ese es un fenómeno que ocurre no en ustedes, sino en las ovejas que vienen aquí el sábado por la tarde. ¿Sí o no? Mire a la persona que está al lado suyo a ver si le ve que posterga las cosas. No, yo no creo que posterga. Mírelo a ver, yo no creo. Mire, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. A veces no necesitamos que nos digan qué hay que hacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte espiritual. No, ya lo sabemos. ¿Por qué tiene que alguien venir a decirnos que tenemos que hacer el devocional todos los días? Sencillamente porque vivimos ¿cómo? Postergando. Mañana sí arranco. ¿Por qué tenemos que estar otra vez recordando que hay que leer la Biblia todos los días y que como mínimo en el año hay que leer la Biblia completamente en un año? ¿Por qué hay que volverlo a hacer? Sencillamente porque postergamos. Mañana lo hago, no, el próximo mes arranco, no. Voy a esperar que se nivelen. Mañana y todo lo vamos postergando. Luego lo hago. Amados, seamos honestos. Esas cosas que postergamos, nunca realmente las vamos a hacer. Y nunca las vamos a hacer si no damos el paso de fe. Y el paso de fe no tiene que ver con emociones. Hay momentos en que a uno le toca dar el paso de fe aunque no lo sienta. Hay momentos en que a uno le toca hacer cambios drásticos en la vida aunque no quiera hacerlo. Y discúlpenme que siga hablando de cosas personales, pero a mí es más importante hablar de cosas personales y ejemplos personales que ejemplos de otros. Para mí tiene más autoridad. Lo que les he dicho en estos días con los problemas de metabolismo en cuanto a la alimentación, me ha tocado hacer unos cambios radicales. Aquí tengo personas que saben, Olivia sabe que por favor, que a mí me gustan. No, esos cambios que he hecho no me gustan para nada. Y muchas veces estar comiendo algo y los demás estar comiendo otras cosas que a mí me gustan, porque tuve que cambiar radicalmente mi forma de comer para poderme sanar, para dejar que Dios actúe también en mi cuerpo. Entonces a veces no es que uno quiera, no es que uno sienta, no, es que tengo que hacerlo, es que debo de hacerlo, es que es mi obligación hacerlo. Lo que pasa es que no nos gusta que nos hablen de esa manera. Solamente que a veces cuando las cosas son muy graves, ahí es donde uno ya se ve obligado a hacer las cosas. Pero cuando nos dejan esa plena libertad, no, tú verás si lo haces o no lo haces, ahí es donde nosotros postergamos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Oiga, aprovechen bien cada oportunidad porque los días son malos. Usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana. No sabemos si vamos a terminar el 2021. No lo sabemos. Entonces aprovechemos este momento. Que nuestra iglesia empezó la década de la visión, que estamos haciendo cambios en nuestra comunidad. Pues aprovechémonos, metámonos en esa ola, subámonos en esa hora de nuestra iglesia, en los cambios que nuestra iglesia está haciendo empezando este año. Ahora, la pregunta que quiero hacerle en esta mañana es: ¿qué necesitas dejar de lado? ¿Qué necesitas abandonar para poder empezar de nuevo? En mi alimentación me tocó abandonar, dejar de comer ciertas cosas que me encantan y me fascinan. Me tocó hacerlo por el bien de mi propio organismo, por el bien de mi propia vida. La pregunta que yo le hago dentro de su propio contexto, para usted empezar de nuevo con las cosas de Dios, para meterse más con Dios, ¿qué tienes que dejar de lado? ¿Qué pecado tienes que abandonar? ¿Qué relación tienes que cortar? ¿Qué cosas tienes que implementar? ¿Qué cosas tienes que mejorar? Y créame que Dios te ha traído en esta mañana con toda seguridad para que yo le diga a través de la palabra del Señor: aprovecha la oportunidad que Dios te está dando en esta mañana, porque no sabemos si terminamos el día. Teníamos amigos y familiares esta semana vivos, no terminaron la semana vivos. Y todos los días seguimos escuchando noticias muy
muy tristes. Así que Jesús nos dice algo, porque como algunos están estancados en el pasado y como que no arrancan, como que no dan ese paso de fe, déjeme darle esta palabra que es Jesús que te habla directamente a tu corazón en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Oiga eso, Lucas 9:62. El que pone la mano en el arado, es decir, está sembrando, y se queda mirando atrás, no es apto para el reino de Dios. Es una metáfora sacada de la agricultura. El que está sembrando en el arado, sus ojos tienen que estar al frente, o si no se va a torcer. Es al frente. Así de sencillo. En términos espirituales, yo no tengo que estar viviendo en el pasado. No, es que yo porque hice esto, yo porque hice lo otro, que me pasó a mí. No, nada de esas cosas. Ya el pasado pasó. Recuerden que yo aquí saco a relucir muchas veces un adagio que aprendí cuando llegué a Antioquia. Yo no nací en Antioquia. Cuando yo llegué aquí a esta ciudad con mi familia, uno de los adagios que yo aprendí de los antioqueños, de los paisas, es: no se puede llorar sobre la leche derramada. Ya se derramó, ya no hay nada que hacer. Uno quisiera a veces volver al pasado. ¿Cuántos de los que estamos acá quisiéramos volver al pasado y arreglar algunas cosas? Que tuviéramos esa oportunidad. Uno iría al pasado, quizás volveríamos a hacer las mismas cosas o cambiaríamos otras, no cometeríamos los mismos errores, seguro que sí. ¿Sabe cuál es el problema? Que no podemos volver al pasado, en la imaginación tal vez, pero en la realidad no podemos. Así que por mucho que rebobinemos, el pasado ya se fue. Lo que hay ahora es el presente y lo que nos espera es el futuro, no es más. Así que aprovecha la oportunidad en esta mañana, aprovecha para empezar de nuevo, deja de estar postergando. ¿Estamos? Dígale a la persona que está al lado: no más postergación, no más postergación. Secreto número 2. Domina tus miedos. Domina tus miedos. Ya hemos hablado mucho de esto, pero déjeme volver a repasar algunas cositas. Si vas a comenzar de nuevo con fe, sobre todo hay algo que tenemos que hacer. Lo vimos en David, lo vimos sobre todo en Josué. Una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a enfrentar nuestros propios miedos. Enfrentar nuestros propios miedos. Y una de las cosas que yo veo que a veces nos da mucho miedo es cuando son cosas que tienen que ver con Dios. Nos da miedo. Ay, no, y si yo de pronto no rindo, y si yo de pronto quedo mal en el ministerio. Y nos da como miedo, ¿cierto? Ay, si yo de pronto no doy buen testimonio y de pronto ahí en ese ministerio, y entonces estamos ahí como paralizados, y si de pronto el Señor nos está llamando a trabajar de tiempo completo, pues más miedo todavía. Y si será que yo soy apto para el ministerio, para trabajar tiempo completo, y ese miedo nos paraliza, no nos deja avanzar. Tenemos miedo de probar cosas nuevas a veces en la vida. El problema es que cuando nosotros empezamos con esos miedos nos vuelven escépticos, esos miedos nos vuelven egoístas porque ya no nos comprometemos con Dios, no nos comprometemos con otros. Ese miedo nos hace cortos de vista, ya que estamos hablando de un ciego. El miedo nos hace cortos de vista, nos enfocamos en el pasado y no en el futuro. Por eso son muchos los miedos con los que nos enfrentamos, mis amados, cuando se tiene que ver en cosas de cruzar el río, en lo que tiene que ver con dar el paso de fe. Ahí nos vamos a encontrar con muchos miedos, con muchos temores, como los tuvo el pueblo cuando fue a pasar el Jordán, como lo tuvo también los discípulos en muchos momentos, y como lo tuvo también este ciego. Con toda seguridad que él tenía muchos miedos, tenía muchos temores. La diferencia de Bartimeo y de muchos de nosotros es que Bartimeo enfrentó sus miedos. Con todos esos temores que tenía, ustedes pueden ver el pasaje, pueden ver el contexto, pero había mucha desaprobación en el caso de Bartimeo, mucha desaprobación. Tanto es la desaprobación que cuando él empieza a gritar, mire lo que dice este versículo, Marcos 10:48. Cuando él empieza a gritar
Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hicieron los discípulos y la gente alrededor? Pobrecito, claro, mire, vamos a llevarlo para que Jesús lo toque, para que Jesús lo sane. ¿Qué dice la Biblia? ¡Cállate! ¿Cierto? Casi que uno lee esto, cállate, que me desesperas. Porque ahí está él gritando, Señor, Hijo de David. Claro, por favor, es que él era un menospreciado, había mucha bulla. Y ahora para colmo, entonces la gente lo calla. Le dice que se calle, que se silencie. El problema de a veces no dar el paso de fe es que nosotros escuchamos demasiado esas voces que nos están diciendo, cállate. Cantidad de personas a nuestro alrededor que nos están diciendo, tú no puedes hacerlo, no eres capaz, no lo vas a lograr. Las personas que gritan a nuestro alrededor a veces pueden ser los mismos familiares, los mismos seres queridos, la misma gente de la iglesia. Tú no eres capaz. ¿Cómo que tú no eres capaz? Y de pronto no literalmente, pero nos están diciendo, cállate, me desesperas. Entonces, lo que quiero decirle en esta mañana, amados, a todos los que están acá, cuando yo miro esto, yo quiero decirle algo. Yo no veo demonios en todos lados, yo no soy de ese estilo, de ese corte, pero hay una realidad demoníaca en nuestro alrededor siempre. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los días nos enfrentamos con espíritus inmundos que nos quieren atacar, que nos quieren desviar, que nos quieren oprimir. Esa es una realidad demoníaca que a veces no hablamos desde el púlpito. Esta es una iglesia que no hablamos sino de Jesucristo, entronizamos a Jesucristo, Él es nuestro Rey, pero también la palabra del Señor dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Así que tenemos que conocer al enemigo para poder atacarlo, para poder enfrentarlo y para poder también defendernos en el nombre del Señor. Esos espíritus todos los días, el diablo está susurrando a nuestro oído, Tú no puedes, no lo vas a lograr. Ya fracasaste una vez, esta segunda vez vas a volver a fracasar. Fracasaste 2 veces, esta tercera vez también vas a fracasar. Y sigue ahí susurrando a nuestro oído, tú no vas a ser útil en ese ministerio. Esta no es tu iglesia, este no es tu hogar. Y así, muchas cosas susurrando. Estoy tratando de decir muchas cosas para que todos como que quepamos en esta predicación. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana que una de las cosas que más nos paraliza es cuando dejamos que la gente a nuestro alrededor nos desapruebe. Cuando yo no encuentro la aprobación de otros, dejo que el enemigo ataque mi vida y sobre todo mine mi fe, porque yo ya no pongo mi confianza en el Señor, sino que estoy dejando es que la gente controle mis acciones. La desaprobación de la gente es la cosa más terrible si yo me dejo llevar por esa desaprobación. Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿a quién le temes? ¿A quién le temes? ¿Temes la desaprobación de tu cónyuge, de papá, de mamá? ¿Temes la desaprobación de tus líderes en la iglesia? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué no das ese paso? ¿Por qué no te lanzas? ¿Por qué no has despegado todavía? ¿Qué es lo que te detiene? Eso es lo que yo te quiero animar en esta mañana, y te quiero compartir un versículo que a mí me ayudó mucho en la vida. Ha sido un texto que para mí me ha ayudado demasiado. Proverbios 29-25 es un versículo de la sabiduría hebrea que dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Temer a la gente es una cosa que nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja actuar. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos cuando hay mucha desaprobación? Confiar en el Señor. Confiar en que Él es el que me va a apoyar para seguir adelante en ese proyecto, en ese emprendimiento, en ese ministerio, en cualquier cosa que estemos aplicando en esta mañana en nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuáles son tus miedos? Esa es mi pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son tus miedos? Échale ahí una reflexión cortica. Yo sé que ya lo detectaste, y a medida que vamos avanzando en la predicación, yo sé que esto te va a ayudar, esta predicación te va a ayudar. Entonces, aprovecha el momento que el Señor nos está dando, muévete aún a pesar de tus miedos, da ese pasito de fe, y aquí viene la tercera clave para dar ese paso de fe. La tercera es: anuncia tus metas. Anuncia tus metas. En otras palabras, si vas a empezar de nuevo,
Si vas a dar ese paso de fe, públicalo. Bueno, no necesariamente estoy diciendo que lo publique en la prensa o en la radio o que paute por televisión, pero publíquelo, es decir, cuénteselo a la gente, cuénteselo a la familia, cuénteselo a los líderes de la iglesia, hágalo público, haga pública sus metas, clarifica ante los demás qué es lo que tú quieres en la vida, cuénteselo, como digo yo, a Raimundo y todo el mundo. Si queremos hacer cambios en la vida, tenemos que ir adelante, hacer una profesión pública de fe, porque si nos guardamos las cosas solo para nosotros, va a ser muy difícil que nosotros crezcamos en fe. Porque es más fácil desistir, es más fácil abandonar, es más fácil desertar, porque como no le conté mi meta a nadie, sencillamente la guardé para mí solito, entonces nadie sabe. El único que sabe es Dios, pero nadie sabe. ¿Por qué no la hace pública? ¿Por qué no lo dice a los cuatro vientos? Porque eso es un compromiso, un compromiso. Yo ayer colocaba el ejemplo y sigo también colocándoles el ejemplo a ustedes. Yo hice un compromiso que iba a dejarme ayudar, obviamente, de mi familia, pero yo iba a tener que hacer mi parte de disciplina para ayudarme a abandonar ciertos hábitos alimentarios o alimenticios. Y eso es lo que he hecho. Eso es lo que he hecho, pero lo hice público. Lo hice público. Lo dije y aún a mi esposa se lo hice público. Para tal fecha esa glucosa tiene que estar en tanto. Y así fue. Todos los días chuzándome los dedos, mirando esa glucometría, mirando cómo estaba, haciendo cambios, qué ejercicio, qué alimentación, tratando de estar tranquilo, etcétera, 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 etcétera. Pam, 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 pam. Eso ha ido bajando, eso ha ido bajando. ¿Pero por qué? Porque tuve que hacerlo público. Si yo no lo hago público, yo sencillamente me lo dejo para mí nomás. Y si no cumplo la meta, pues Renzo es el único que sabe. No, ahora todo el mundo tiene los ojos puestos en mí. Porque saben que me puse a hacer todas esas cosas sin tomar ningún medicamento. No estoy tomando medicamentos. Todo lo que tiene que ver para bajar esa glucosa, ahí está. Yo no me he tomado ni una sola pastilla. Por favor, no estoy diciendo que siga mi ejemplo. Por favor, por favor. Esto es un asunto personal que yo lo tomé porque yo sabía que con la alimentación y ciertas cosas lo iba a lograr, pero sobre todo con la ayuda de Dios, y por eso he pedido mucha oración. Y todo eso, bendito sea la honra y la gloria para el Señor. Por colocarles un ejemplo para los que quieren saber, esta mañana en ayunas me medí la glucosa 117. Estaban más de 500 hace un mes. En más de 500. En la casa pueden preguntar, que no estoy aquí diciendo barbaridades. Pueden preguntarle a mi esposa, pueden preguntarle a Olivia cómo ha ido ese aprendizaje. He aprendido mucho, increíble. Entonces yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé lo que es dar el paso de fe. Insulina. Tienes que aplicarte insulina. Tantas de metformina en el día. Dios mío, en mi cabeza quedó así. Me tocó dar el paso de fe. Y el paso de fe es: yo confío y creo que el Señor me va a acompañar en este proceso. Y aquí voy. No sé el día de mañana, pero hasta aquí voy y voy bien, para la honra y gloria del Señor. Pero usted se va a comprometer, paréntesis pequeñito, a seguir orando por mí, ¿cierto? Porque solo no lo voy a lograr. Necesito la ayuda del Señor. Bueno, mire por favor, seguimos con la historia. Marcos capítulo 10, versículo 51. ¿Por qué hay que hacer esto público? Mire, versículo 51. Cuando Jesús lo escuchó, ¿a quién? Pues a Bartimeo, que está gritando. Dice, se detuvo en el camino. Y ahora, yo me imagino mucha gente con esa algarabía, que es uno que va a estar escuchando un ciego. Pero cuando Jesús ve que alguien tiene fe, Él siempre escuchaba. En medio de las multitudes, Él sabía quién tenía fe. ¿Se acuerdan? No voy a hablar de ella, pero ¿se acuerdan de la mujer que sufría de flujo de sangre tantos años? ¿Se acuerdan? Cuando tocó, digo, aunque sea el borde de su manto, y entonces el Señor dice, alguien me tocó, por favor, todo el mundo tocándolo, y Él dice que alguien me tocó. Claro, alguien le tocó, pero con fe. Este hombre estaba gritando con mucha fe. Cuando Jesús lo escuchó, se detuvo en el camino y ordenó, díganle que venga. Se acercaron al ciego y le dijeron, ánimo. Ahora sí, ya no lo callaron, porque ya fue Jesús el que lo mandó a llamar. Ya cambiaron de actitud, ¿cierto? Entonces le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Bartimeo, versículo 50, Bartimeo se quitó la capa. Estamos hablando de las vestiduras hebreas. Se quitó esa capa, que era para el frío y para muchas cosas. Se quitó la capa, la tiró a un lado porque eso le estorbaba para dar ese salto. Dio un salto
y fue a donde estaba Jesús. Yo lo hubiera podido colocar no dando un paso de fe, yo hubiera podido colocarle dando un salto de fe. Dando un salto, porque lo que Bartimeo hizo no fue dar un paso de fe, sino un salto. Y dio un salto y fue a donde estaba Jesús. Ahora mire por favor lo que Jesús le pregunta a este ciego. ¿Qué quieres que te haga? Le preguntó Jesús. Maestro, dijo, quiero recobrar la vista. Yo hace muchos años, cuando leí este pasaje casi que por primera vez, cuando empecé a hacerle preguntas a la Biblia, cuando aprendí a estudiar la Biblia haciéndole preguntas, una de las preguntas que yo le hice a este pasaje bíblico hace muchos años es, ¿pero por qué Jesús le pregunta a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pregunta tan bobita? Es una pregunta muy bobita porque es obvio. Pues, yo hubiera sido Bartimeo, obvio. O sea, y entonces, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Y empecé a darle vueltas y a mirar el contexto y pude entender algo. Jesús lo que quería era llevar a este ciego a otro nivel. Lo quería llevar a que él diera otro salto de fe. Que él creyera que Jesús tenía el poder para sanarlo, pero que lo hiciera público. Que no se quedara él solito solamente creyendo, porque él era de los poquitos que en ese momento estaba creyendo que Jesús era el Mesías, porque llamarlo hijo de David era reconocer que él era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. O sea que él creyó. Otros no creían que él era el Mesías, pero él creyó. Pero no solamente es suficiente con creerlo en el corazón, también hay que hacerlo público. Y en ese momento, cuando le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ahí es donde Bartimeo lo dice públicamente: quiero que me sanes, quiero que me des la vista. Así que hay dos cosas, mis amados, que se requieren. Número uno, creer que él tiene el poder para cambiarnos. Y número dos, creer, si no solamente que él tiene el poder para cambiarme, sino que yo tengo que hacer pública mi profesión de fe. Yo no puedo volverme un creyente silencioso, como llamamos por ahí, cristianos de la DEA, cristianos del F2. Algunos ni saben que eso ya, yo no sé si existe, eso como que ya murió. Mi papá fue del F2, son policías vestidos de civil. Mi papá fue del F2 muchos años. Yo entiendo un poquito de esas cosas. Entonces, ¿cuántos creyentes hay silenciosos que van por el camino, pero silenciosos? Nadie sabe que son discípulos, nadie sabe que son creyentes. Y aquí este ciego está haciendo una profesión de fe, lo está anunciando públicamente. Si Jesucristo, mis amados, viniera ahora mismo y te hiciera la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Estamos ya listos? ¿Será que ya sabemos qué es lo que queremos con todo nuestro corazón? ¿O le diríamos, ¿por qué no viene mañana y me da el día para pensarlo? No, este ciego no lo pensó dos veces, por eso aprovechó la oportunidad, porque él anhelaba en lo más profundo de su corazón que Dios le sanara. Mire, cada vez que nosotros nos proponemos una meta en la vida, básicamente eso es una profesión de fe. Cuando tú dices, cuando eres un adolescente y dices, yo voy a ser un profesional, yo voy a ir a la universidad, yo me voy a preparar, y se traza la meta, déjeme decirle que esa es una profesión de fe. Lo estás haciendo público. Cuando tú dices, no, yo me voy a preparar en la iglesia, yo quiero ser un ministro de la iglesia, yo quiero ser un instrumento de bendición en la iglesia, y lo haces público, te matriculas, te anotas, haces lo que tienes que hacer, eso se llama hacerlo público, y eso son profesiones de fe. Por eso en esta mañana quiero que siga pensando, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Cuando tú quieras hacer una meta, cuando te quieras lanzar a algo, cuando quieras empezar de nuevo, nunca se te olvide que Jesús nos dio una pauta, que todo lo que pidiéramos al Señor, que siempre estuviera precedido, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque a veces queremos cosas en la vida que no es la voluntad perfecta del Señor. Asegúrese entonces que sí es la voluntad de Dios. Si quiere anotar esta cita bíblica, Santiago 4:15, básicamente nos dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere, porque si Él no quiere, sencillamente no va a pasar. Ahora, si usted se sigue ahí y clame, y no es la voluntad de Dios, lo he podido ver en mi vida, que muchas veces, como el papá y la mamá, usted lo que quiere es estrellarse.
Usted lo que quiere es darse contra el mundo. Tome pues, tome para que lleve. Y a veces él permite cosas porque dice, bueno, él como que no ha aprendido, que se siga estrellando entonces. Que se siga estrellando. Así que por favor, si es la voluntad del Señor, por favor, siempre esté pidiendo si es la voluntad del Señor. Pero entonces quiero decirle en esta mañana, ¿por qué no lo anuncias públicamente? ¿Por qué no empiezas a anunciar tus metas, sobre todo las espirituales? ¿Por qué no empiezas a decir, yo quiero servir en la iglesia? ¿Por qué no empiezas a anotarte, a inscribirte, a matricularte, a capacitarte? Pero que se note, que se vea, para que podamos ver que tú estás haciendo profesiones públicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Aquí va el cuarto secreto. Cuarto secreto. El cuarto secreto para dar el paso de fe es recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Ahora, vamos a repasar. Ya hemos aprovechado el momento. Nos hemos dado cuenta que el Señor está aquí, que nos está dando la oportunidad, nos movemos aún en medio de nuestros miedos, anunciamos nuestra fe, lo hacemos pública. Y ahora, ¿qué necesitamos entonces? Cuando ya hemos hecho esas tres cosas, ahora lo que hacemos es que recibimos la gracia de Dios. ¿Y por qué recibimos la gracia de Dios? Porque en nuestras fuerzas es imposible empezar de nuevo. Necesitamos la ayuda de Dios. Y ahí llegamos al versículo 52 de Marcos capítulo 10. Y dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, puedes irte, después de que oró por él, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. A diferencia de otros ciegos, no lo escupió, no lo tocó. Es que Dios obra de muchas maneras. Simplemente le dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Yo hubiera sido Bartimeo, yo hago una chiripiorca. Pero ¿por qué no me tocó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué hacía otros? Yo escuché que... No, nada, él creyó. Y si el Señor le dijo, vete, tu fe te ha sanado, dice que al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Al instante pudo ver. Creía, él creyó desde el momento. Cuando empezó a gritar, él creía que Dios le iba a sanar. Tenía esa plena certeza, solamente que aprovechó la oportunidad. Venció sus miedos, dio ese paso, lo hizo público y ahora recibe la gracia de Dios. Aceptó la gracia del Señor. Y a pesar de su dolor, de ser menospreciado, de todo ese pasado que tenía, en ese momento él se apropió de la gracia del Señor, pudo ver al instante y siguió a Jesús por el camino. Él no hizo caso de lo que los demás estaban diciendo. En ese momento ya él era una persona que veía, aceptó la gracia del Señor. Algunos de ustedes en esta mañana, desde el comienzo lo dije, algunos están pasando por momentos difíciles, algunos están viviendo un pasado, ese pasado los persigue, pero a veces también hay un pasado de dolor y hay un pasado de sufrimiento. Bartimeo fue una persona muy sufrida emocionalmente, con toda seguridad, que tenía un pasado muy doloroso, de menosprecio, de rechazo. Y yo sé que en esta mañana algunos de ustedes también están pasando por momentos de mucha soledad, quizás como Bartimeo. Para algunos de ustedes quizás la palabra felicidad, eso como que ya pasó de largo, como que usted cree que nunca va a ser feliz en la vida. Pero a veces como Bartimeo nos sentimos como él, nos sentimos como al borde del camino, al lado del camino. Ahí está él pidiendo limosna, está ahí al lado del camino. Nos sentimos a veces como miserables, como Bartimeo, pero a mí me da mucha alegría poder compartir este mensaje con ustedes en esta mañana, porque este es un mensaje lleno de esperanza para nosotros, que aún en medio del dolor, que aún en medio del sufrimiento, no es sino creerle al Señor, no es sino creer en su palabra, y Dios va a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros, independientemente de las crisis, de los sufrimientos, de las pérdidas, de las rupturas, de lo que sea que haya pasado en nuestra vida. Pero Dios quiere empezar de nuevo con nosotros. Yo sé que podemos decir, yo voy a empezar de nuevo, pero no, es Dios que quiere empezar algo nuevo con nosotros, nos quiere dar otra oportunidad, ¿ok? Entonces, en esa gracia, yo quiero que en esta mañana se apropie de esa gracia, rechace las voces del diablo, rechace las voces del enemigo y aprópiese de esta palabra. Miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 16, de su abundancia, dice Juan,
De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De su abundancia, de su gracia, todos hemos recibido una bendición inmerecida. Gracia es lo que significa la palabra gracia. La traducción de gracia es un regalo inmerecido, una dádiva inmerecida, una bendición inmerecida, es decir, que no merecemos. Y la Biblia está diciendo que de su abundancia todos se nos ha dado una gracia. Y Romanos capítulo 4, versículo 16 nos dice también algo muy bonito. Por eso la promesa de Dios se obtiene por fe. ¿Cómo se obtiene la promesa de Dios? Por fe. Y es un regalo que no merecemos. Claro que no lo merecemos. Eso lo recibimos, es por fe. Yo no me puedo volver una persona de fe sin tener las promesas de Dios en mi vida. Yo tengo que apropiarme de las promesas de Dios. A veces estamos en situaciones muy complicadas, a veces lo hemos intentado, a veces hemos dado ese pasito, hemos tratado de dar ese pasito y hemos fracasado. Pues ¿sabe por qué pasa muchas veces? Porque lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas. No hemos descansado en la gracia del Señor. Y en esta mañana mi exhortación en amor para ustedes es: deje de intentarlo solo, sola. Aprópiese de la gracia del Señor. Reciba la gracia de Dios en esta mañana. Bartimeo sí era ciego, pero Bartimeo tenía la suficiente visión para ver que necesitaba la gracia de Dios. Eso es un ciego que nos da una lección de visión. Increíble, un ciego dándonos lección de visión, pero visión de vida, visión de futuro. Él creía que Dios le podía sanar. Tú tienes que creerle al Señor en esta mañana, pero no con tus ojos físicos, con los ojos de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo en la palabra que los hijos de Dios no caminamos por vista. ¿Caminamos cómo? Por fe, cosas que no se ven, las cosas que no se ven, pero que yo creo que están ahí, que yo creo que van a llegar a mi vida. Entonces, la ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera física. Si vamos a dar el paso de fe, necesito que Dios me abra los ojos para poder ver lo que Dios quiere que yo vea. Y aquí viene a mi mente muchas historias que ni tengo en mis apuntes, pero vienen muchas cosas a mi cabeza. Ahora viene a mi cabeza una historia que ustedes conocen del profeta cuando estaba Eliseo orando, todo está asediado, no recuerdo si era Eliseo o Elías, no recuerdo muy bien, creo que era Eliseo. Y ahí está él orando y él ve el poder de Dios y ve que Dios le tiene cubierto de ángeles ese lugar donde está, pero su criado Giesi todavía estaba muy cortico de vista, y cuando llega el enemigo él se llenó de pánico, se llenó de miedo. Maestro, profeta, nos van a matar. Y entonces Eliseo ora para que Dios le abra los ojos. ¿Recuerdan la historia? Usted que lee tanta Biblia, usted que lee tanto Antiguo Testamento. Y le abrió los ojos, y cuando le abre los ojos, Giesi vio que el campamento estaba rodeado de un ejército celestial. Amados, necesitamos que Dios abra nuestros ojos, que Dios abra tus ojos. ¿Para qué? Para ver la gracia del Señor, para poder apropiarse del perdón que está disponible para nosotros, porque Dios quiere darnos una nueva oportunidad, Dios quiere usarnos de nuevo. Así que por favor, pasado quedó atrás, ahora estamos ya a mitad de año, nos quedan poquitos meses para terminar el 2021, así que vamos a ver el último secreto que nos va a ayudar precisamente a dar el siguiente paso. Y así es el quinto punto: da el siguiente paso. Así titula el quinto punto: da el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo no sé. Para ti, cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno de nosotros estamos en momentos diferentes de la vida, en etapas de fe también diferentes. Para algunos de ustedes el próximo paso podría ser aceptar a Jesucristo de verdad, de corazón. Porque a veces hay personas, de pronto no lo digo por ustedes, sino por algunas ovejas que vienen el sábado por la noche. Uno los ve aquí cada 8 días, pero a veces uno no está seguro si nacieron de nuevo. Uno no está seguro si nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque uno no ve como mucho cambio. Entonces uno dice, ¿será que nació de nuevo? ¿Si será que es discípulo? ¿Si será que es un creyente de verdad? Entonces quizás para algunos en esta mañana el siguiente paso sería convertirse de corazón, de verdad. Sí, Señor, me quiero entregar de corazón.
Yo quiero aceptarte de verdad como mi Señor y Salvador de mi vida. Haz de mí, Jesucristo, la persona que tú quieres que yo sea. Oiga, qué palabra tan comprometedora. Y si usted duda de su salvación, duda de su conversión sobre todo, pues esta es una buena mañana para que le diga: Señor, yo no estoy seguro si soy salvo o no, pero en esta mañana yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Y anota la fecha de hoy. ¿Aquí estamos hoy? Anota. Julio 25 del 2021, empecé de nuevo. Julio 25 del 2021, empecé de nuevo. Quizás para alguno de ustedes el siguiente paso de pronto no es entregarle la vida a Jesús, porque ya le entregaron la vida a Jesús, ustedes los del domingo en la mañana. Pero quizás el siguiente paso será bautizarte. Siguiente paso, bautizarte. Ese puede ser el siguiente paso. El bautismo, algunos no sé por qué vienen dilatando, postergando. Yo no sé qué está esperando para bautizarse. ¿Está esperando ser perfecto para bautizarse? Pues déjeme decirle que yo, Renzo Espinosa, si hubiera esperado perfección, esta era la hora que no me hubiera hecho bautizar, porque yo no soy perfecto. Nunca vamos a alcanzar los estándares de santidad, jamás. Todos los días tratamos de ser mejores, pero tenemos errores, tenemos fallas, equivocaciones. Así que si va a esperar a ser el super santo para bautizarse, nunca se va a bautizar. El bautismo es para los iniciados, el bautismo es para los que estamos empezando. Así que si llevas poquitos días en los caminos del Señor, claro, bautízate de una. ¿Qué vas a esperar? Algunos llevan años asistiendo a la iglesia y no se han bautizado. Yo digo, ¿qué? ¿Que no se ha bautizado? ¿Qué le pasa? ¡Ánimo! Del siguiente paso. Pregúntale al que está al lado suyo. Yo pues no veo sino bautizados, pero pregúntale al que está al lado suyo. ¿Ya te bautizaste? Pregúntele. ¿Cuándo te bautizaron? ¿En dónde? ¿Cuándo? Miren, para otros en esta mañana, dar ese siguiente paso, para algunos en esta mañana, dar el siguiente paso puede ser unirse a nuestras clases que tenemos en la iglesia, unirse a la clase 101, la clase 101, descubriendo mi membresía en el redil. Es decir, volverse un miembro de la iglesia, ese sería el siguiente paso. Miren, trimestre a trimestre, todos los trimestres nosotros seguimos dando esas capacitaciones. Yo las vengo dando hace más de 15 años, vengo dando membresía. Pero algunos de ustedes están esperando ser los supersantos para ser miembros de la iglesia. ¿Cómo así? No tiene que ser el supersanto. Usted lo único que tiene que hacer es, bueno, yo ya creí en Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo ya creo que soy una persona escogida por Dios. Ya el Señor me trajo a la iglesia, que yo sé que es la iglesia para mí. No es perfecta, pero es la iglesia donde yo sé que puedo crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué más voy a esperar? ¿Me voy a bautizar? Sí, ya me bauticé. ¿Qué más voy a esperar? Me voy a ser miembro oficial de la iglesia. Porque un miembro oficial de la iglesia es una persona que ya está más comprometida con nosotros y sobre todo que nosotros podemos contar con usted para algunas cosas porque ya es miembro. En algunas reuniones hacemos reunión de asamblea. Las asambleas que hacemos acá para votar, para tomar decisiones, es solamente con los miembros. No con las personas que asisten cada 8 días, no. Tiene que ser miembro de la iglesia para poder vincularse a esa asamblea. Entonces, para algunos de ustedes, dentro de poquito, estoy terminando de dar la clase 101, me están faltando 2 clases y volvemos a reanudar otra vez membresía. Así que al final, allá está la mesita, anótese, diga, yo también quiero anotarme para la clase 101. Alguien dirá, no, Renzo, yo hace rato vi la clase 101. Entonces anótese para la clase 201, madurez, o la 301, misión, o la 401, ministerio. Pero termine. Que usted hace poco volvió otra vez a vincularse con nosotros, pues vuelva a tomar la base 101, membresía, para que otra vez se vuelva activo en nuestra iglesia. Pero hay que dar el siguiente paso. No te me quedes paralizado. Por favor, esto es pedagogía, no es muletilla, es pedagogía. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, da el siguiente paso, dígale, da el siguiente paso, por favor, da el siguiente paso. A ver, Sandra ahorita nos animaba a los grupos pequeños. Para otros acá, dar el siguiente paso puede ser unirse a un grupo pequeño. Excelente, allá está la mesita, anótese ahorita, yo quiero participar de un grupo pequeño. Otros vienen dilatando, ¿será que yo ya empiezo a diezmar o no empiezo a diezmar? Esta es una iglesia que casi no habla de diezmos. Yo creo que algunos muy poquitos me escuchan hablar de esa palabra a mí.
Pero en momentos como estos los uso. ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan ahí años y años. ¿Será que diezmo? ¿Será que no diezmo? ¿Sí será que eso funciona o no funciona? No. Esto no se trata de si funciona o no funciona. Si alguien le enseñó de esa manera, le enseñaron mal. Lo del diezmo no se trata si funciona o no funciona, es que Dios lo manda en su palabra, pare de contar. Es más, es la única parte bíblica donde Dios nos da licencia para probarlo. A Dios no se le puede probar. Pero Él dice en los diezmos, pruébenme, a ver si no abro las compuertas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Algunos vienen ahí pensando si diezman o no diezman. Ay, ¿sí será que anoto en el sobrecito o no anoto? ¿Cuándo vamos a empezar entonces a anotar el sobre, por favor? Porque esa es la única forma de saber en esta iglesia cuántos diezmadores hay. O si no, ¿cómo sabemos si hay diezmadores o no? ¿Cómo nos damos cuenta si estás diezmando o no si nunca aparece el sobre tuyo por ningún lado? No, eso es entre Dios y yo. Sí, muy lindo, siga como cristiano secreto. No, eso no es para fiscalizar tu salario. ¿Quién dijo? Por favor, esta iglesia no hacemos eso. Pero nosotros aquí somos una iglesia que somos juiciosos frente al gobierno, frente al Estado, pagamos impuestos ante la DIAN, manejamos libros de contabilidad y los sobres de diezmos. Aquí está nuestra tesorera atrás, levante la mano, ella es nuestra tesorera. Esos sobres de diezmos son nuestros soportes financieros. Pero no, sencillamente viene la DIAN y lo que vamos a tener que decir, no, aquí hay unas ovejas que los soportes financieros los tienen en el corazón, porque ellos no anotan el sobre porque es algo entre Dios y él personalmente. Ay, ¿yo por qué me metí en estas cosas? ¿Yo por qué estoy diciendo todo esto? Porque estamos hablando de dar el siguiente paso de fe. Otra vez dígale a la persona que está al lado suya, dígale, da el siguiente paso de fe, dígale, da el siguiente paso, da el siguiente paso. La lista que tengo aquí es larguísima, pero no, voy a parar acá. Algunos están ya un poquito estresados, desde aquí siento el latido del corazón, tengo un oído fuerte, algunos están a punto de darle taquicardia. Entonces, no, voy a parar aquí y solamente quiero terminar con esta cita bíblica. Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 52, lo leímos ahora, pero lo voy a volver a leer, sobre todo esta parte. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Cuando hablamos de aceptar la gracia de Dios, que lo vimos ahora, ese aceptar la gracia de Dios me tiene que llevar a mí a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que ustedes ven en esta historia que hemos hablado en esta mañana, que cuando empezamos la historia, ¿en dónde estaba el cielo? Cuando empezamos la historia. Al lado del camino, fuera del camino, al borde del camino, como quiera llamarlo. Pero en este momento, después de haber pasado varias fases de crecimiento en fe, en este momento, ¿en dónde está Bartimeo? Ya no está al lado del camino, al borde del camino, ahora está en el camino. Y está no solamente en el camino, está siguiendo, caminando, obedeciendo a Jesús en el camino. Entonces, ¿qué es lo que trae más gozo a nuestra vida? ¿Qué es lo que va a traer más satisfacción a nuestra vida? ¿Qué es lo que va a traer más propósito a nuestra vida? ¿Estar ahí al borde? ¿Estar ahí al ladito del camino sin mucho compromiso? Yo solamente asisto ahí, otra vez, no lo digo por ustedes porque ustedes ahí no clasifican los del sábado. Asisto el sábado por la tarde, ahí por los laditos, voy, escucho palabra, me voy para la casa, alguna cosa aprendo de ahí, pero a mí que no me pidan compromiso en la iglesia, a mí que no me pidan que me comprometa con nada, porque yo ahora no tengo tiempo. Entonces, amados, aquí le va a tocar preguntarse, ¿qué trae más satisfacción a nuestra vida? ¿Estar al borde del camino o meterme en el camino con el Señor? Lo que trae más satisfacción a nuestra vida es saber que estamos siendo usados por el Señor, es saber que el Señor está con nosotros. Caminar al lado de Jesús es lo que trae más satisfacción a nuestra vida. Por favor, no te prives de la alegría, de la bendición de servir al Señor. No te me quedes ahí paralizado, anótate para un ministerio, capacítate en nuestra iglesia. Por eso, amados, como dice Santiago capítulo 2, versículo 14, Santiago nos dice de una manera profunda, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Estamos hablando de crecer en fe.
¿De qué le sirve a uno, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, de qué le sirve a uno decir que tiene fe, que cree en Jesús, si no lo demuestra con sus acciones? Pues esa clase de fe, dice Santiago, ¿podrá salvar a alguien? Para nada. La fe que salva, por supuesto, primero es la gracia del Señor, no es por obras, es por gracia, pero es una gracia que se demuestra en acciones. Dios le está llamando a dar un paso de fe en esta mañana. ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a esperar para dar ese paso de fe? Yo tengo una aplicación en esta mañana, aparte de todo lo que ya hemos hablado, pero la aplicación puntual es que vamos a tener bautismos ahora en octubre. Primera semana de octubre vamos a tener bautismo, vamos a estar hablando de esto, así que anótese, por favor, anótese. Esto es algo muy importante. Tengo cosas para compartir. Gálatas 3:27 dice: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo, como si se pusieran ropa nueva. Empezar de nuevo, empezar una vida nueva. El bautismo es un símbolo de empezar una vida nueva. Anótese, diga: yo me quiero bautizar. Otra aplicación práctica en esta mañana es memorizar textos bíblicos. Ya memorizamos Hebreos 11:6. Sin fe es imposible, ¿verdad? Muy bien. La otra cita bíblica que memorizamos, ¿cuál fue? Efesios, ¿sí notan cómo todo lo dijeron en coro? Qué bonito. 3:20. Efesios 3:20. Pues hoy hay otro versículo para memorizar. Este sí es el más fácil de todos, porque casi que todos lo saben. Filipenses 4:13. Muy bien. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Van a recibir esa tarjetica para que la memorice. En otra versión dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo aprendí yo hace muchos años. Y la otra aplicación es: anótese en los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños estamos profundizando este tema. El tema de la fe lo estamos profundizando en los grupos pequeños. Hay cosas que no hay tiempo para profundizar desde el púlpito, lo hacemos en el grupo pequeño. Amados, este pasaje para mí es muy importante, porque con este pasaje yo conocí de Jesús. Cuando yo llegué a la iglesia en Cartago Valle y hice la oración de fe, el 13 de julio de 1986, el pastor predicó sobre el ciego Bartimeo, el pastor Arturo Taborda. Y yo recuerdo cuando él al final hizo la aplicación y dijo: Bartimeo tiró la capa para dar ese salto. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a tirar para aceptar al Señor? Y ese día yo levanté mis manos al cielo y acepté a Jesús y empecé una vida nueva para la honra y gloria del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, en esta mañana, gracias por darnos de tu gracia para poder escuchar tu palabra. Señor, qué lecciones tan maravillosas las que aprendemos de la historia de Bartimeo. Una historia que empieza un hombre ciego al lado del camino, pero termina un hombre viendo, con visión, pero siguiéndote, comprometido, caminando contigo en el camino. Señor, ayúdanos a dar ese paso de fe. Ahí donde estás, piensa en las cosas que has venido postergando. Esa capacitación, volverte a activar en el ministerio. ¿Qué estás esperando para activarte? ¿Qué estás esperando para anotarte a ese grupo pequeño? ¿Qué estás esperando para empezar a diezmar? ¿Qué estás esperando para bautizarte? Si no le has entregado la vida a Jesús, ¿qué estás esperando para decirle en esta mañana: Jesús, te abro la puerta de mi corazón, acepto tu invitación, Señor? Tú me dices: vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Señor, acepto esa invitación en esta mañana. Pongo en ti mis cargas, las cargas de mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal. Si esa es tu decisión, haga esa oración en esta mañana. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón en esta mañana. Dile: perdóname porque he postergado demasiado.
He dejado pasar años sin involucrarme en la iglesia. He estado ahí como Bartimeo al comienzo, al lado del camino, al lado de la iglesia, aunque vengo a la iglesia, pero no me he comprometido de verdad. Ayúdame, dame de tu gracia porque quiero empezar de nuevo. Y los que están comprometidos, pues en esta mañana dígale: Señor, dame más de tu gracia. Dame más de tu gracia porque quiero hacer tu perfecta voluntad. Quiero hacer las cosas que tú digas que yo haga. Quiero ser un instrumento de bendición en mi iglesia. Y dígale al Señor: aumenta mi fe, Señor. Quiero crecer en fe. Fortalece mi fe. Cantémosle al Señor en esta mañana. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás.
como del tamaño